en relación al tema del trasplante hepático, ¿no? Recordemos que, bueno, en nuestro país básicamente hay dos grandes aspectos en relación al trasplante hepático, ¿no? La primera es que, si bien es cierto que esto se inicializó por lo menos específicamente en el Hospital Almenara, más aproximadamente en la década de los 90, o sea, es algo relativamente reciente en nuestro país. Lógicamente, a nivel mundial, eso ya ha sido con mucha anterioridad y mucho más desarrollo en ello, por supuesto. En el hospital, específicamente el Hospital Almenara, hay aproximadamente más de 2.000 personas que ya han sido trasplantadas, ¿no? Lo cual es bastante importante, ¿no? Y el tiempo sobre vida, lógicamente, ha respondido de una manera óptima, ¿no? A ver, hay algunos aspectos previos que sí son importantes y, bueno, los que se están conectando, el desarrollo de este caso clínico está bastante especificado en la lectura de la semana pasada. Justo hay una lectura ahí que menciona caso clínico en el trasplante hepático, ¿no? Ahí está bastante desarrollada. Por ahí voy a simplemente especificar algunos puntos bastante importantes, ¿no? Ahora, si bien es cierto que los pasos previos, ¿no?, a un trasplante en un paciente del Perú es bastante tedioso, hay muchos aspectos. Recordemos que generalmente el trasplante es hecho a través de personas cadavéricas, obviamente, por supuesto, que tengan algunos criterios básicos, ¿no? Se supone que debe tener aproximadamente el mismo peso, aparentemente la misma contextura, y la gravedad del trasplante va en función de, hasta hace muy pocos años se utilizaba un índice que ahora está un poquito desfasado, y en la actualidad se utiliza otro criterio, ¿no?, para indicar la gravedad del paciente o de la persona que va a ser sujeto al trasplante hepático, y ese indicador se llama la escala de Mel. Esta escala de Mel, que es básicamente una puntuación, ¿no?, para medir cómo está la severidad de la enfermedad, sobre todo en la enfermedad hepática, ¿ok? Básicamente tiene en consideración tres grandes indicadores, ¿no? El tema de la bilirrubina, los valores séricos, por supuesto, la creatinina y el INR, ¿no? Entendiendo el INR como la prueba de tiempo de prototrombina, ¿no? Es una prueba más estandarizada a nivel internacional, con otros valores, por supuesto, ¿no? Ahora, de acuerdo a este índice, si este índice va, pues, lógicamente, como todos, de 0 a 40, y si se aproxima a una cifra superior, por supuesto, indica una mayor gravedad en el proceso, ¿correcto? Bien, ahora, en este índice de Mel también se ha visto que el tiempo de, por lo menos, sobrevida de esta persona, si no es trasplantada, lógicamente es muy corto, ¿no? Por lo menos se ha visto que en el proceso de 3 meses, si una persona obtiene una cifra inclusive mayor de este índice de 30 hacia adelante, que son los valores más altos, entonces la mortalidad de estos pacientes va mucho más allá del 50%, inclusive puede llegar hasta 70% de mortalidad, lo cual es un candidato sumamente urgente a un proceso de trasplante hepático. Lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos esta cultura de donación, por lo menos en el momento nosotros no tenemos mucho esa cultura, y eso es un gran problema, ¿no? Porque realmente no solamente es un problema el tema del trasplante hepático, sino el trasplante renal, ¿no?, que es peor todavía aún en nuestro país. ¿Ok? Entonces, eso solamente es a colación en relación al tema de cómo estamos en este proceso del trasplante hepático. Otra consideración importante es que siempre hay un rango de edad en el tema del trasplante hepático. Lamentablemente, si una persona es mayor de 70 años y tiene algún problema que sí requeriría de un trasplante hepático, lamentablemente ya no es candidato, ¿no? Por un tema básicamente de las posibilidades que tenga de sobrevida en relación a otros pacientes. Entonces, sí, lamentablemente todo tiene un punto de corte en ese aspecto, y el punto de corte es no más de 70 años, ¿no? Aparte, lógicamente, por todos los efectos que va a tener y todas las posibles complicaciones que puede tener esta persona, ¿no? Entonces,
parte del protocolo en relación al paciente trasplante, con trasplante hepático, lógicamente hay una gran gama de medicamentos inmunodepresores, ¿no? Recordemos que una persona, ¿no? que tenga, al fin y al cabo, esto es un cuerpo extraño, y este cuerpo extraño, para que el organismo no actúe en contra de él, se debe básicamente ingerir estos inmunodepresores. Por ahí vamos a ver algunos medicamentos clásicos utilizados por lo menos en el tema, ¿no? Ahora, lamentablemente, a pesar de todos los aspectos que se llevan en consideración a estos pacientes, el tiempo de sobrevida promedio en nuestro país es de 5 años, entre el rango de 5 a 10 años. Entonces, dado por muchas condiciones, ¿no? Lamentablemente la población o las personas no tienen mucha adherencia, digamos, a los cuidados que deben tener, y el tiempo de sobrevida es muy, muy corto, sobre todo en términos generales en estos pacientes. Entonces, el gran esfuerzo de repente que se hace, tanto el personal, el sistema y el paciente, lógicamente, en someterlo al trasplante, no, digamos que en términos promedio no justifica mucho, ¿no? El tema del tiempo de sobrevida que va a tener, ¿no? Y las complicaciones, por supuesto, que se vienen en relación al tema nutricional propiamente dicho, ¿no? Entonces, mencionado esto, que son algunas consideraciones muy genéricas en relación al tema del trasplante hepático, vamos a presentar el caso, ¿no? Aquí tenemos el caso, ¿ok? Bueno, el nombre es un nombre convencional, ¿no? Es un paciente de 63 años de edad, con antecedente de trasplante hepático, y tuvo por alguna complicación, tuvo un evento cerebrovascular a las 72 horas de la cirugía, ¿no? En este proceso se realizó una traqueotomía, permanece lógicamente en cama, y bueno, se optó por una limitación por vía enteral, ¿no? Básicamente una gastrostomía, sin mayor complicación. Además, en este proceso de desarrollo de diabetes a raíz del trasplante, al momento se le mantiene controlado su peso, ¿no? Su peso actual es 58 y su talla es de 1,80 m. Pregunta, a ver, clásica, ¿no? Hasta aquí, por supuesto, ¿no? No tenemos más datos. Obviamente el nutricionista tiene que realizar una valoración nutricional, pero al ojo clínico, por supuesto, hay un bajo peso bastante latente en la persona, ¿no? No menciona, hasta aquí no menciona cuándo es su peso anterior. Lógicamente es un caso clínico muy genérico, por supuesto. Recordemos que en términos generales, un paciente que está sometido a este trasplante, lógicamente presenta mayor cantidad de antecedentes, ¿no? Signos vitales: presión arterial 11/7, la glicemia está normalizada, 104, ¿ok? Datos bioquímicos: hematocrito 35, hemoglobina 11, ¿no? Se le sugirió un suplemento adicional para que ayude a formar o mejorar el tema de la masa muscular y por ende también el peso, ¿no? Aquí nos menciona un aspecto bastante importante, ¿no? Existe preocupación por sus continuos cambios de peso. Entonces eso nos indica muy claramente que esta persona ha tenido una tendencia a una disminución de peso, ¿no? Podemos intuir ello, ¿no? En los últimos, nos menciona ahí, en los últimos meses, a pesar de llevarse una adecuada terapia nutricional, y por supuesto se solicita interconsulta a nutrición, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ese es el caso clínico. Hay datos muy puntuales, ¿no? Datos muy específicos. Por supuesto, nosotros tenemos que, por ahí, no adolecemos de algunos datos adicionales, pero tenemos esos datos en relación al tema de este caso clínico, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta, y tengo 48 conectados. Bueno, si mi persona, bueno, lógicamente estamos hablando uno menos, pero tengo 48 conectados en este momento, ¿correcto? ¿Sí? Ok, muy bien, vamos a analizar algunos aspectos bastante relevantes en relación a esta persona, ¿no? Primer punto, tenemos obviamente una persona con trasplante hepático desde el punto de vista del diagnóstico. Tenemos una persona con diabetes, ¿no? Tenemos una persona con un evento cerebrovascular
que de repente habría que considerar ahí, de repente cuál sería el estado de gravedad en este evento cerebrovascular que pueda tener este paciente, ¿no? Se sobreentiende que no se puede limitar, por lo menos de manera voluntaria, eso por lo menos podemos intuir ello, ¿correcto? Bien, a ver, vamos a analizar algunos aspectos. El primero de ellos, ¿cuál sería el índice de masa corporal? Que obviamente es obvio que va a ser bajo peso, pero específicamente, ¿cuál sería el índice de masa corporal de esta persona? 17. 17, correcto, ¿no? Exactamente sería 17.9, ¿ok? ¿Ok? Eh, una pregunta muy genérica, ¿no? En relación a estos pacientes, ¿no? Si bien es cierto que todo lo que corresponda hígado, nosotros tenemos por lógica que definitivamente es una dieta con una connotación hipograsa. Nosotros también conocemos muy bien que todo lo que corresponde a diabetes es por lógica una dieta sin el tema de carbohidratos simples. Eso lo tenemos sumamente claro. Pregunta, más allá del tema de ello, que hay algunos alimentos que si un paciente trasplantado no puede consumir. ¿Cuáles serían esos alimentos? A ver, los escucho, colegas. Sobre todo aquellos alimentos que tienen que ver con la interacción fármaco-nutriente y sobre todo con esos alimentos que tienen que ver con los mismos canales de absorción, específicamente de los medicamentos inmunodepresores. Hay dos grandes alimentos que tienen que ver con ello y básicamente están más relacionados con un par de frutas, ¿no? No sé si por ahí alguien... Pomelo. ¿Perdón? Pomelo. Exacto, ¿no? El pomelo es uno de ellos, exacto, es un alimento que está restringido en cualquier paciente con trasplante justamente por el tema de la interacción farmaconutriente y justamente por lo que he mencionado en relación al tema de una disminución o que comparte básicamente el mismo canal de absorción en relación al tema de estos medicamentos inmunodepresores, ¿no? Otro es el jugo de la uva, ¿no? Por ahí hay algunos estudios que mencionan, exacto, ¿no? Como dice Jimena, el pomelo y las uvas son dos alimentos que sí están restringidos definitivamente en este paciente trasplantado, a nivel general, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, lógicamente hay un tema el tema de la evolución, está imposible. Profesor, ¿dónde escuchamos? Puede salir y volver a entrar, profesor. A ver si se activa su audio.
Ok, sí, se me escucha, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Sí, profesor. Sí, sí, tuve un percance ahí con el audio. Bien, estuvimos comentando un poquito, nuevamente voy a volver a compartir la... a ver, un segundo. Ok, muy bien. Bien, a ver, estuvimos conversando un poquito sobre algunas características del caso clínico. Por ahí me mencionaron el tema del bajo peso. Estamos hablando exactamente del IMC 17.9. Estuve comentando muy brevemente que este trasplante no solamente está indicado para cualquier hepatopatía, ¿no?, terminal, cuya lógicamente esperanza de vida sea bastante importante, sobre todo para este paciente, ¿no? Lógicamente el tema de cirrosis también es un factor bastante valedero, ¿no?, en relación a estos pacientes, ¿ok? Bueno, por ahí mencioné ya hace un rato el tema de la edad avanzada, ¿no? Y hay algunos, lógicamente, algunos aspectos que por ahí vamos a ir mencionando en relación al tema del trasplante hepático, ¿no? Voy a solamente presentar una muy, eh, una muy breve valoración nutricional. Ustedes lo pueden visualizar ahí. Bueno, básicamente es el NRS. Por supuesto, el índice de masa corporal es menor, ¿no? El paciente ha perdido, por lo que nos comentan en la parte del caso clínico, el paciente efectivamente ha perdido peso en los últimos 3 meses y por todo el proceso el paciente ha reducido su ingesta en la dieta, ¿no? Pregunta, ¿el paciente es un paciente grave? ¿Cómo lo considerarían? ¿El paciente es grave? Estamos hablando de un trasplante, en lo cual implica por supuesto, ¿no? Como menciona Iris, es un paciente grave, ¿no? Y no solamente por el tema de la cirugía, sino todas las secuelas que puedan tener. ¿Sí? Que es un paciente que necesariamente va a tener que no solamente tener una terapia nutricional adecuada, sino toda una valoración mucho más exhaustiva en relación al tema que nosotros podemos realizar, ¿no?, como nutricionistas. Bueno, aquí está el famoso score, y si ustedes visualizan muy bien en lo que corresponde a estado nutricional, hay dos aspectos, ¿no? Hay una pérdida de peso, un índice de masa corporal menor de 18.5, ¿ok? Y en la que severidad de la enfermedad es un paciente severo porque es un paciente trasplantado, ¿no? Entonces tiene prácticamente el score máximo, ¿no?, en relación a este famoso NRS, ¿no?, que simplemente es un tamizaje muy rápido que me da una idea que es un paciente que sí requiere bastante la intervención o la terapia nutricional muy inmiscuida, sobre todo en estos pacientes, ¿no? Si es que tenemos el score máximo, por supuesto la edad no está permitida por el mismo protocolo de atención que nosotros debemos tener en estos pacientes, ¿ok? Bien, más o menos ahí tenemos el peso ideal. El peso ideal, bueno, hay muchas fórmulas, muchas formas de poder obtener el peso ideal. Ahí lo que hemos optado es básicamente por equiparar un índice de masa corporal por lo menos más normalizado, un índice de masa corporal 23, estamos hablando de 74 kilos, ¿no? Por lo menos eso es lo que sería el cálculo del peso ideal en el caso de este paciente, ¿no? Entonces, si tenemos este peso de 74 kilos, más o menos tenemos una merma de, bueno, un déficit básicamente del 12%, ¿no?, en relación al 58. Entonces estamos hablando de un peso hay bastante compromiso, por lo menos nosotros, en relación al tema de lo que debemos realizar, ¿no?, en la terapia nutricional. ¿Ok? Ahora, otro elemento, por lo menos importante en relación al tema son los medicamentos, ¿no? Recordemos, hay todo un tema de medicamentos inmunosupresores en estos pacientes que sí van a ser por lo menos muy relevantes para poder optimizar el tema nutricional. Hay una serie de fármacos, uno de ellos es la famosa azatioprina,
que básicamente reduce, lógicamente, la actividad del sistema inmunológico. Generalmente la dosis es de 1 a 1 a 2 veces al día después de las comidas, por supuesto, pero tiene una serie de efectos secundarios, ¿no? Recordemos que estos pacientes deben consumir estos medicamentos durante un buen tiempo, inclusive de repente durante toda su vida. Entonces, lamentablemente, estos posibles efectos secundarios incluyen en este medicamento un tema de una anemia muy específica, algunas úlceras bucales, náuseas, vómitos, diarreas, anorexia, que va lamentablemente un poquito acentuar, ¿no?, la problemática que ya presenta el paciente, y una disminución de la agudeza del gusto, ¿no? Ahí la terapia, por lo menos nutricional, que debemos tener es administrar complementos de folato, ¿no?, y adaptar, por supuesto, la alimentación a las necesidades de la ingesta. Más que fármaco, otra terapia bastante interesante que se aplica en estos pacientes es la globulina antitimocítica, ¿no?, que básicamente son anticuerpos, ¿no?, que se generan a través de, cuando sobre todo se utiliza más en este tema de los trasplantes de las células madre, ¿ok? Pero también es válido en el caso del trasplante hepático. Los efectos secundarios son menores, estamos hablando de náuseas y vómitos, y básicamente es adaptar los alimentos a las comidas y necesidades a través de la ingesta. Otro medicamento interesante es el Basilicimac, que por lo menos no se han descrito en términos muy generales efectos secundarios en los pacientes. Otro es la ciclosporina, que disminuye, por supuesto, el tema de la respuesta inmune celular, pero tiene algunos como posibles efectos secundarios: la retención de sodio, hiperpotasemia, hiperlipidemia, hiperglicemia, que recordemos que en este paciente que ha trasplantado y cualquier proceso de trasplante también da como cuadro, no solamente el cuadro catabólico, sino también este tema de la hiperglicemia, ¿no?, lamentablemente por todo este efecto. Lo que tenemos que hacer, lógicamente, es la disminución de la ingesta de sodio, disminución de la ingesta de potasio, limitación de ingesta de lípidos y carbohidratos, sobre todo el tema de carbohidratos simples, obviamente, que van a mejorar un poquito el tema del consumo, el tema del protocolo que debemos tener en atención. Otro aspecto también importante de la ciclosporina es que tiene que ver también un poquito con algunos cuadros de hipertensión en algunos pacientes. También tenemos otros medicamentos también utilizados que incluyen los glucocorticosteroides, que, bueno, generan también el tema, similarmente a la ciclosporina, el tema de retención de sodio, hiperglicemia, hiperlipidemia, pero tiene una sensación falsa de hambre, ¿no? Si bien es cierto que hay una sensación falsa de apetito, por supuesto, que se presenta en algunos pacientes. Lamentablemente hay una disminución de la absorción de calcio y fósforo por el tema de los canales de absorción. Y bueno, ahí también tiene que actuar el tema de una disminución de la ingesta de sodio, una disminución de la ingesta de carbohidratos, ¿no?, simples, por supuesto. Hay que aumentar un poquito el tema de la ingesta de calcio y fósforo, ¿no?, o suplementarlos en otra medida. Entonces, existe una serie de medicamentos que son utilizados, pero que lamentablemente tienen una serie de efectos secundarios. Por ahí se habla del muromonat, micofenolato, el sirolimus, el tacrolimus, o sea que son medicamentos que en esencia tienen efectos muy similares. Todos en esencia presentan el tema de estos cuadros de hiperglicemia, hiperpotasemia, y también el tema de algunos síntomas gastrointestinales como las náuseas y vómitos. Entonces la idea es un poquito no solamente manejar un poquito el tema de estos valores, sino también de adaptar los alimentos a las necesidades de estos pacientes. O sea, realmente el tema de un trasplante en una persona requiere mucho de nuestra calidad como nutricionistas en relación a todas las recomendaciones y sugerencias que le debemos dar a estos pacientes, ¿no? Entonces es muy idóneo, por lo menos ahí, establecer una terapia nutricional acorde a cada paciente. Ahí sí es sumamente individualizado los aspectos que debemos tratar con estos pacientes, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las directrices nutricionales previo al trasplante, en el trasplante propiamente dicho, y lógicamente mucho más a largo plazo, ¿no?
Si bien es cierto que el paciente en algún momento se puede intuir que tuvo un peso óptimo y que fue disminuyendo el peso, es un gran problema en todos los trasplantes, que el paciente tiende un poquito al tema de la desnutrición por el propio proceso catabólico que presenta, la patología, y por todas las preparaciones previas que tiene que tener el paciente, ¿no? Lo que se sugiere en la etapa previa del trasplante es la ingesta adecuada más un 20% de calorías extras. Se sugiere también una ingesta de proteínas que inclusive en algunas directrices puede llegar hasta 2 gramos por kilogramo de peso, ¿ok? Pero de manera estándar se aplica lo que es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Eso es en relación al tema de calorías y proteínas. En las etapas siguientes al trasplante, y sobre todo en los 2 primeros meses post-trasplante, la ingesta va a variar entre un 15 a 30% adicional, y las proteínas sí van a bordear prácticamente los 2 gramos por kilogramo de peso. Estamos hablando de 1.2 a 1.75 gramos por kilogramo de peso en promedio en cada uno de estos pacientes. Y en la etapa pro-trasplante a largo plazo, estamos hablando de los 2 meses a posteriori, hacia adelante, es básicamente una dieta desde el punto de vista calórico para mantener el peso, y una ingesta proteica ya por lo menos estándar de 1 gramo por kilogramo de peso. En relación al tema de los lípidos, esto sí va a ir en función de las necesidades que se requieren. Recuerden que los lípidos nos van a ayudar en cierto modo a completar un poquito el valor calórico, pero en el trasplante propiamente dicho está entre un 20 a 30% de las calorías, y lógicamente en el post-trasplante ya un esquema digamos convencional, máximo un 30% o menos de 30% de las calorías como la fuente de lípidos, ¿no? Que más o menos es lo convencional que nosotros manejamos en relación a estos pacientes. En carbohidratos, recordemos que debe haber una ingesta alta de carbohidratos, pero por supuesto tratando de darle una mirada a los objetos complejos. En el periodo por los trasplantes se habla de un 70% de calorías, pero ojo, si tenemos un paciente por lo menos que va a tener una tendencia a las hiperglicemias, o un paciente que va a tener el tema de diabetes, lógicamente no sobrepasarnos el 50% de calorías, por más que estos carbohidratos sean complejos. Y lógicamente, como menciona, en el periodo posterior y del trasplante hacia adelante, el tema de la reducción de los carbohidratos sencillos a cero, ¿no? Más aún en este caso que es una persona con diabetes. En el caso de algunos electrolitos, aquí tenemos el sodio, que es estándar. Esto sí va más estandarizado para todos los pacientes, pero ojo, ¿no? Recordemos que ese es el sodio estándar que debemos manejar, pero recordemos que también por el tema de la interacción fármaco-nutriente, muchos de estos pacientes presentan una tendencia a la hipertensión, ¿no? Si hay una cierta tendencia a la hipertensión en algunos medicamentos, por supuesto, lo cual sí debemos tener muy claro en el sodio extra que podemos ir manejando en relación a otros alimentos, ¿no? Ni hablar, pues los alimentos ultraprocesados no están nada recomendados en ninguno de estos pacientes. Líquidos, si bien es cierto que hay varias indicaciones, pero básicamente van en función de las necesidades. Vamos a verlo eso más adelante. El calcio es estándar, pero la idea es que en el post-trasplante se maneja entre 1.200 a 1.500 miligramos al día, ¿no? Seguir todo lo que son el tema de la suplementación de vitaminas en términos muy, muy genéricos, ¿ok? Eso vamos a ver algunos aspectos en relación al tema de vitaminas de estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que por lo menos debo tratar de racionalizar con estos pacientes? Primero es el cálculo energético. Si bien es cierto que hay un estándar en el cálculo energético, las guías CESPEN nos menciona mucho el tema de este cálculo energético, por lo menos de manera estándar podemos manejar 30 kilocalorías al día. ¿Qué peso? Obviamente el peso ideal, ¿no? Por supuesto, claro está, ¿no? Es la idea manejar el peso ideal en estas personas, ¿no? Estamos hablando de 74
kilocalorías por 30 kilocalorías, 74 kilogramos, perdón, por 30 kilocalorías, estamos hablando de 2.220 kilocalorías al día, ¿ok? Ahora, el tema está, ¿no? El tema está que si bien es cierto que nosotros estamos proporcionando a este paciente, en este caso una nutrición enteral, ¿no? Y hay una serie de, lógicamente, de fórmulas que podemos utilizar en este aspecto, por supuesto. Debemos tratar de recalcar que nosotros debemos ir de forma progresiva, ¿no? Recordemos que siempre en el proceso del post-trasplante debemos por lo menos satisfacer un 70% de estos requerimientos hasta llegar a un óptimo del 100% en el mejor de los casos. Y que eso es importante también de recalcar. Ok, bueno, ahí tenemos la famosa fórmula de Harris-Benedict, ok, que todos, bueno, nosotros todos las conocemos y que nos da, pues, lógicamente con el tema de más o menos 2.025 kilocalorías aproximadamente por lo menos en este paciente, ¿no? Ok, que es muy similar a lo anterior, ¿no? A lo anterior mencionado, que si multiplicamos el peso ideal por las 30 kilocalorías nos daba 2.220, que es una cifra bastante mucho más aproximada, ¿no? Podemos manejar cualquiera de estos dos elementos, ¿no? Pero por lo menos de manera individualizada vemos ahí que los requerimientos son de 2.025 kilocalorías. La distribución, si bien es cierto que las guías CESPE mencionan de un 50-55% de carbohidratos, ¿ok? Entendiendo que estos carbohidratos sean complejos definitivamente, vamos a poner ahí proteínas 20% y grasas 25%, ¿correcto? ¿Ok? Bien. Pregunta, con el peso, si bien es cierto que está calculado en función del peso ideal, con el peso actual que tiene este paciente, ¿cuántos gramos de proteína le estamos brindando? A ver, colegas, ¿cuántos gramos por kilogramo de proteína le estamos brindando a este paciente? Son 101 gramos de proteínas, correcto, ¿no? 1,74, lo cual está dentro por lo menos de los valores estándares, ¿no? Que podemos manejar, ¿no? La idea es no sobrepasarnos nunca de 2 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Si bien es cierto que menciona ahí muy claramente las guías ya mencionadas, ¿no? Ahora, tenemos aquí los requerimientos de líquidos. Si bien es cierto que en este caso es una persona ya con edad avanzada, que es mayor de 56, de acuerdo a estos valores, los requerimientos de líquidos es de 30 mililitros por kilogramo al día, ¿ok? En este caso lo vamos a calcular en función del peso ideal y estamos hablando de 2.220 mililitros porque lo hacen un poquito más de 2,2 litros al día, ¿no? Hay ciertas recomendaciones muy estandarizadas en relación a ello, siempre esta cifra, famosos 2 litros, de muchas variables y muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, está dentro del promedio racional que siempre se maneja por lo menos en estos pacientes. Bien, entonces, a ver, voy a un ratito hasta aquí. Por lo menos le hemos dado una mirada muy panorámica a este tema del tipo de algunas consideraciones, sobre todo en la distribución de macro y micronutrientes, ¿no? Ahora, si bien es cierto que en términos generales la dieta que podemos ahí tratar sería, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Normocalórica o hipercalórica la dieta que le vamos a proporcionar a este paciente? ¿Normocalórica o hipercalórica? A ver, colegas.
En términos de macronutrientes, ¿qué tipo de dieta le darían? En términos de macronutrientes. Tengo 57, aproximadamente 57 personas en el activas. ¿Qué tipo de dieta? Hipercalórica, definitivamente, como menciona Karen, ¿ya? Hiperproteica, definitivamente también tiene que ser hiperproteica, ¿correcto? Ok, muy bien. Si bien es cierto que ahí menciona ahí el tema de una dieta por lo menos normocalórica, ahí definitivamente es una dieta hipercalórica, ¿correcto? Así que eso sí es una corrección que sí tenemos que tratar de hacer en relación al tema del tipo de dieta, ¿no? Entonces, ahora, definitivamente ahí sí requeriría una suplementación con el tema de estos módulos proteicos, ¿no? Tenemos en el mercado una serie de módulos proteicos que nos va por lo menos a tratar de, por lo menos compensar estas necesidades de proteínas extras que requiere por lo menos este paciente, ¿correcto? Bien, bueno, ahí menciona algunos de manera muy genérica, por supuesto, algunos alimentos convencionales que nosotros conocemos como alimentos muy ricos en proteínas, eso ya lo manejamos por lo menos excelentemente bien, ¿ok? Entonces, por ahí debemos tratar de, por lo menos, rescatar, ¿no? Algunos aspectos ahí que debemos tratar de remarcar. ¿Ok? Entonces, ahora, si bien es cierto que no podemos mencionar marcas, lógicamente, pero conocemos muchos módulos para poder, un segundito, por favor. Okay. Bien, entonces, ahora, si bien es cierto que el paciente está con una gastrostomía, lógicamente, ¿no? Lo convencional que nosotros utilizamos en la gastrostomía son la serie de fórmulas enterales, por supuesto, ¿ok? Entonces, hay que tratar de, por lo menos, primero hacer el cálculo en relación al tema de calorías de estas fórmulas enterales, ¿correcto? ¿Ok? Para poder satisfacer, por lo menos, las necesidades calóricas en primer lugar y luego irnos por las necesidades de proteínas, ¿ok? Entonces hay una serie de módulos que nos van a permitir un poquito el tema de un mejor manejo de estos pacientes, ¿no? Pregunta, esta distribución, recordemos que es un paciente que recibe esta terapia y de estos medicamentos inmunodepresores, recordemos que es un paciente que recibe una serie de medicamentos que están mucho más con una tendencia al tema de náuseas, está con una tendencia a estos cuadros de sobre todo hiperglicemia, está con una mayor tendencia a estos cuadros de algunos valores que simplemente van a ir lógicamente por ahí cambiando, ¿no? En relación a inclusive la hiperlipidemia que se puede presentar en algunos casos. Entonces, hay toda una serie de aspectos que también tenemos que valorar, por lo menos en este paciente, ¿no? Entonces, aquí es muy relevante ahí tratar de coordinar estos aspectos en relación a ello, ¿no? Entonces, la preparación de las mezclas, estableciendo cantidades de cada uno de los macronutrientes y micronutrientes, estamos hablando de nutrición enteral, y una preparación de la fórmula adecuada estableciendo la dilución correcta, ¿no? En el mercado tenemos una serie de fórmulas muy convencionales y que por lo menos lo utilizamos de una manera. En el caso clínico que voy a presentar voy a ir a una tendencia a una preparación un poquito más artesanal propiamente dicha, ¿no? Lógicamente hay muchos hospitales que manejan el tema de las fórmulas enterales muy bien, y algunos, es por lo menos la tendencia que se maneja actualmente, pero por ahí voy a presentar algunas fórmulas artesanales y alguna suplementación con algunos elementos muy importantes, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora, definitivamente la alimentación tiene que ser lo más fraccionado posible, ¿no? Para evitar todos estos efectos que debemos tratar de, por lo menos, amenguar en estos pacientes, ¿correcto?
Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, bien, acá tengo un esquema más tradicional y convencional, ¿no? Por ahí hay una marca muy conocida, ya sabemos nosotros que esta fórmula que podemos darle es básicamente una fórmula con manejo de carbohidratos simples, eso creo que lo conocemos muy bien, las marcas, hay muchas marcas en el mercado, no puedo propiciar ninguna marca en específico, ok, correcto, ya, a las 10 de la mañana puedo presentar un batido de frutas con leche o algún lácteo semidescremado, ¿no? Puedo este batido agregar también una fuente más calórica, ¿ok? A la 1, por lo menos el almuerzo propiamente dicho, ¿correcto? ¿No? Entendemos que esta alimentación es licuada, ¿no? Entendemos eso muy claramente. A las 4 uso